Existe una sentencia en el Evangelio de Mateo, capítulo 6 versículo 22, que has escuchado cientos de veces en misa o leído en tu Biblia, pero que nunca te han explicado correctamente. Jesús dijo que la lámpara del cuerpo es el ojo, y que si tu ojo es único, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Durante 2 milenios, la institución eclesiástica te ha dicho que esto es una metáfora moral sobre tener buenas intenciones o mantener la pureza de espíritu. Pero la verdad es infinitamente más técnica, más física y más inquietante. Lo que Jesús estaba revelando a su círculo íntimo en ese momento no era una lección de ética, sino una instrucción precisa de bioingeniería espiritual. Él no estaba hablando de moralidad, estaba hablando de óptica y de cómo el mecanismo de tu visión ha sido configurado para mantenerte prisionero en una frecuencia de realidad muy baja. La mayoría de los creyentes leen las Escrituras como un libro de historia o un manual de conducta, pero los iniciados sabemos que las palabras del Maestro son en realidad un manual de operaciones para la máquina humana. Cuando él menciona el ojo único, no se refiere a una actitud, sino a un interruptor biológico real, una capacidad latente en tu anatomía que actúa como un cortafuegos entre tu conciencia y la mónada, la fuente divina original. El problema es que este conocimiento fue fragmentado. Nos dieron la filosofía del amor, pero nos ocultaron la tecnología de la liberación. Te enseñaron a orar pidiendo ayuda externa, pero borraron las instrucciones para activar la conexión interna que hace que esa ayuda sea innecesaria. Si esto resuena contigo, escribe en los comentarios. Lo sospechaba. Con esto dejas claro que conoces los mecanismos de las instituciones, y demuestras que estás preparado para recibir esta información. Lo que vas a descubrir hoy es la pieza faltante de ese rompecabezas. No se trata de una interpretación teológica nueva, sino de una técnica mecánica que sobrevivió en los márgenes de la historia, guardada celosamente en textos que fueron excluidos del canon oficial por ser demasiado peligrosos para el control jerárquico. Jesús sabía que el ser humano promedio vive en un estado de hipnosis perpetua, alimentando con su atención a un sistema que no está diseñado para su evolución, sino para su extracción energética. Y nos dejó una llave maestra. Una llave que no se gira con las manos, sino con una secuencia muy específica de movimientos oculares que hackea el nervio óptico y fuerza al cerebro a dejar de filtrar la realidad divina. Pero antes de que te entregue esta herramienta, es vital que entiendas por qué tu propia biología está conspirando para mantenerte ciego, porque si no comprendes la prisión, jamás podrás usar la llave para abrir la celda. Para comprender la magnitud de lo que Jesús enseñó, primero debemos mirar la ciencia de tu propia cabeza con los ojos del gnosticismo. Biológicamente, tus ojos no son ventanas que te muestran el mundo tal cual es, son escáneres programados para mentirte. Cuando la luz entra por tus pupilas, viaja a través del nervio óptico, y llega a una intersección crucial en la base de tu cerebro llamada quiasma óptico. En este punto la información se cruza. Lo que ve tu ojo derecho es procesado por tu hemisferio izquierdo y viceversa. Pero aquí es donde ocurre el engaño fundamental. Tu cerebro no tiene la capacidad de procesar la totalidad del espectro energético que te rodea. Si vieras todo lo que realmente existe en esta habitación ahora mismo, las capas de energía, las entidades sutiles, la geometría fractal del espacio y la luz de la mónada, tu sistema nervioso colapsaría instantáneamente por sobrecarga. Por lo tanto, tu cerebro actúa como una válvula reductora. Es un filtro de supervivencia extremadamente agresivo. De cada 1000 millones de bits de información que impactan en tu retina cada segundo, tu cerebro descarta el 99% y solo te presenta una versión renderizada, simplificada y sólida de la realidad. A esto es a lo que los antiguos gnósticos llamaban el velo o la ilusión. Lo que tú llamas realidad no es el territorio, es apenas un mapa muy básico dibujado por tus sentidos para que puedas comer, reproducirte y trabajar. Pero los textos antiguos sugieren algo más siniestro que una simple evolución biológica. Sugieren que este filtro no es natural, sino que fue impuesto. Los arquitectos de este sistema material, esas fuerzas que los textos de Nag Hammadi llaman los arcontes o las potestades del aire, se aseguraron de que nuestra percepción estuviera calibrada solo para percibir la materia densa. Estamos atrapados en una banda de frecuencia muy estrecha. Es como si tuvieras un radio capaz de captar todas las estaciones del universo, pero alguien hubiera soldado el dial para que solo pudieras escuchar una sola estación de noticias repetitivas y alarmantes. Este bloqueo biológico es lo que nos causa esa sensación crónica de soledad y desconexión. Sentimos que Dios o la fuente está lejos, allá arriba, separado de nosotros, cuando en realidad está aquí mismo, superpuesto en el mismo espacio, pero invisible para nuestro hardware visual estándar. El sistema visual humano ordinario está diseñado para reforzar la Matrix. Cada vez que fijas la vista en un objeto material y lo etiquetas con tu mente, estás colapsando la función de onda cuántica y solidificando la ilusión.
Estás tejiendo los barrotes de tu propia celda con tu mirada. Seguramente te ha pasado algo curioso que demuestra esta falla en el sistema. A veces, cuando estás cansado o distraído, captas un movimiento por el rabillo del ojo. Ves una sombra, una luz fugaz o una silueta que parece observarte. Pero en el instante en que giras la cabeza y tratas de enfocarlo con tu visión central, desaparece. Tu cerebro edita la imagen en tiempo real y te dice que no había nada ahí. Me gustaría que te tomes un segundo ahora mismo y vayas a los comentarios. Escribe si alguna vez has tenido esa experiencia de ver algo en tu visión periférica que se esfuma al mirarlo directamente. Describe esa falla en la realidad, porque al compartirlo validamos que no estamos locos, sino que estamos percibiendo los bordes de la jaula. Jesús vino a la tierra precisamente para romper este mecanismo de censura. Él entendía que la humanidad no sufría por falta de fe, sino por un defecto en la percepción. Sabía que mientras nuestros ojos siguieran funcionando bajo el sistema operativo de los arcontes, ninguna cantidad de oraciones o rituales nos liberaría realmente. Necesitábamos un hackeo del sistema. Necesitábamos una forma de obligar al quiasma óptico a dejar de invertir y filtrar la luz, y permitir que la visión directa de la mónada inundara el cuerpo. Pero aquí surgió un problema político y espiritual enorme dentro de su propio grupo de seguidores. Sus apóstoles masculinos, hombres sencillos y apegados a la tradición judía de la época, esperaban un Mesías guerrero que derrotara a los romanos. No estaban preparados para entender la neurobiología mística. No tenían la sutileza para comprender que la verdadera guerra no era contra Roma, sino contra la forma en que sus propios ojos procesaban la luz. Es aquí donde entramos en uno de los episodios más controversiales y reveladores del cristianismo primitivo, un evento que la Iglesia oficial intentó borrar quemando manuscritos, pero que sobrevivió milagrosamente en las arenas de Egipto. Para entender quién recibió realmente la técnica del movimiento ocular, debemos leer el Evangelio de María. En este texto, que data del siglo II, se describe una escena tensa y reveladora tras la partida de Jesús. Los discípulos están desorientados, tristes y temerosos. Entonces, María Magdalena se levanta para consolarlos y Pedro, con una mezcla de curiosidad y celos, le pregunta: hermana, sabemos que el Salvador te amaba más que al resto de las mujeres. Dinos las palabras del Salvador que recuerdes, aquellas que tú conoces y nosotros no, y que no hemos escuchado. La respuesta de María no fue un sermón moral. Ella comenzó a describir una visión, y una enseñanza técnica sobre el ascenso del Espíritu, y cómo burlar a las potestades que guardan los cielos. Ella dijo: vi al Señor en una visión y le dije: Señor, te veo hoy en esta visión. Él respondió y dijo: bienaventurada eres, pues no te turbas al verme. Pues allí donde está el intelecto, allí está el tesoro. Pero lo que siguió después enfureció a Pedro y a Andrés. Andrés dijo a los hermanos: decid lo que queráis sobre lo que ella ha dicho. Yo, al menos, no creo que el Salvador haya dicho esto. Pues estas enseñanzas son extrañas. Y Pedro añadió: ¿acaso ha hablado él con una mujer en privado sin que lo sepamos todos? ¿Acaso debemos volvernos todos y escucharla a ella? La ha preferido a nosotros. Este conflicto no fue por machismo superficial, fue por el tipo de información que María poseía. Jesús había compartido con las masas parábolas simples sobre semillas y ovejas. Con los 12 apóstoles compartió profecías sobre el fin de los tiempos. Pero con el círculo íntimo, aquellos a quienes llamaba los elegidos o los solitarios, compartió la gnosis pura, la mecánica de la liberación. Jesús sabía que María poseía la cualidad de Sofía, la sabiduría intuitiva, y que ella no usaría este poder para construir templos de piedra, sino para edificar el templo interior. Por eso le confió la llave física. La técnica que Andrés llamó extraña era precisamente el método para alterar la percepción visual y ver al Señor, es decir, a la realidad superior, sin turbarse. Lo que la Iglesia ocultó es que el cristianismo original tenía niveles. Había una enseñanza para el público general, diseñada para consolar y ordenar la sociedad, y había una enseñanza secreta para los iniciados, diseñada para trascender la humanidad tal como la conocemos. La técnica del movimiento ocular pertenece a este segundo nivel. No se trata de fe ciega, se trata de ingeniería inversa. Jesús le explicó a María que el sistema material gira en una dirección específica para mantener la ilusión de tiempo y entropía, y que para salir, uno debe aprender a mirar en la dirección opuesta. No metafóricamente, sino literalmente con los músculos de los ojos. La razón por la que esta información se siente tan peligrosa para el sistema establecido es porque elimina al intermediario. Si tú puedes activar un movimiento en tus ojos, en la privacidad de tu habitación, y acceder a la visión de la mónada, entonces no necesitas al sacerdote, ni al pastor, ni al gurú. Te conviertes en soberano. Y la soberanía espiritual es lo que más temen los arcontes.
porque un ser humano que ve la realidad ya no puede ser manipulado por el miedo ni seducido por los deseos materiales vacíos. María Magdalena fue la custodia de este secreto, pasándolo de boca en boca en grupos gnósticos clandestinos, mientras la iglesia de Pedro construía su imperio en Roma. Hoy, ese secreto ha llegado a ti. No por casualidad, sino porque tu propio espíritu ha estado pidiendo a gritos recordar cómo ver. Ahora que entiendes la biología de tu prisión y la historia de la llave, es momento de que aprendas a usarla. Vamos a entrar en la mecánica prohibida del retorno. Antes de que intentemos realizar la práctica física, es imperativo que comprendas la física esotérica que sustenta el movimiento, porque la intención detrás de la acción es lo que carga el mecanismo. Si simplemente mueves los ojos, sin comprender la ley que estás desafiando, solo estarás haciendo gimnasia ocular, y la gimnasia no libera al espíritu. Todo en este universo material, desde las galaxias que giran en el espacio hasta la estructura de doble hélice de tu ADN, e incluso el reloj que cuelga en tu pared, tiende a seguir un patrón de rotación específico. En la gran mayoría de los sistemas naturales de esta realidad, el flujo de energía es dextrógiro, es decir, gira en el sentido de las agujas del reloj. Este giro hacia la derecha es el giro de la condensación, el movimiento que toma la energía libre y la ata en materia densa. Es el giro del tiempo cronológico, que nos empuja inexorablemente hacia el envejecimiento, la entropía y la muerte. Los antiguos gnósticos comprendieron que para escapar de la rueda del destino, uno no puede simplemente correr más rápido dentro de la rueda, uno debe detenerla e invertir el giro. El movimiento antihorario, o levógiro, ha sido considerado en todas las tradiciones de misterio como el movimiento de la liberación y el retorno al origen. Cuando giras algo hacia la izquierda, lo estás desenroscando. Estás abriendo la cerradura. En términos de bioingeniería espiritual, realizar un movimiento ocular en sentido contrario a las agujas del reloj es un acto de rebelión neurológica. Le estás indicando a tu cerebro que rechazas el flujo habitual de procesamiento de datos que te ata a la linealidad del tiempo. Estás forzando a las corrientes eléctricas de tu sistema nervioso a fluir en reversa, remontando el río desde la percepción material hacia la fuente de la conciencia. Sin embargo, el movimiento físico por sí solo es insuficiente si la mente permanece en su estado habitual de sueño. Aquí es donde entra el concepto más crítico y difícil de esta enseñanza, algo que en las escuelas del cuarto camino se conoce como la atención dividida o el recuerdo de sí. Normalmente, cuando miras un objeto, digamos una vela o una pared, tu energía psíquica sale de ti, y es capturada completamente por ese objeto. Te olvidas de ti mismo. Solo existe la pared. En ese momento, eres un esclavo de lo que ves. Tu energía está siendo drenada por el entorno. Para que la técnica de los 3 círculos funcione, debes romper esta fascinación hipnótica. Debes aprender a dividir tu atención en 2 flujos simultáneos. Una parte de tu atención va hacia el objeto visual, pero otra parte, igual de intensa, debe permanecer anclada en ti mismo, en la sensación de ser quien mira. Esta es la verdadera llave que Jesús entregó a los elegidos. No se trata solo de ver, sino de saber que se está viendo mientras se ve. Es crear un circuito cerrado de energía donde la luz no se pierde en el objeto, sino que rebota y regresa al observador, acumulando poder en el centro de la cabeza. Al combinar el giro antihorario, que desenrosca la programación mecánica, con la atención dividida, que preserva la conciencia del observador, creas una fricción de alta intensidad en tu glándula pineal y en el quiasma óptico. Esta fricción es lo que quema el velo. Es lo que disuelve el filtro de frecuencia que mencionamos anteriormente. Por eso, al ejecutar el protocolo que estoy a punto de detallar, no busques relajación. Esto no es meditación para calmarse. Es una operación activa y deliberada de piratería biológica. Vas a sentir resistencia, vas a sentir que tu mente quiere divagar, y vas a sentir una extraña pesadez en los ojos. Eso es buena señal. Significa que estás nadando contra la corriente de la programación arconte. Ahora que entiendes la física del giro y la necesidad de la doble flecha de atención, pasemos a la ejecución precisa de la técnica. Aprovecho para recordarte que si aún no lo has hecho te suscribas al canal. Aquí encontrarás la mejor información para el verdadero despertar. Vamos a desglosar la técnica de los 3 círculos en una secuencia operativa paso a paso. Te sugiero que leas esta sección completa primero para internalizar la mecánica, y luego la practiques en soledad. No intentes hacer esto mientras conduces o operas maquinaria, ya que el estado alterado de percepción que induce puede desorientar tu sentido espacial habitual. Busca un lugar donde puedas estar sentado con la espalda recta. La postura es fundamental no por dogma, sino por conductividad eléctrica. Tu columna vertebral es el canal principal por donde circula el fluido cerebroespinal,
y necesitamos que ese canal esté libre de obstrucciones físicas para que la energía que vamos a generar en la cabeza pueda integrarse con el resto del sistema nervioso. Siéntate en una silla cómoda o en el suelo, pero asegúrate de que tu cabeza esté equilibrada sobre tus hombros, sin caer hacia adelante ni hacia atrás. Cierra los ojos por unos momentos y respira profundamente, no para entrar en trance, sino para oxigenar el cerebro y prepararlo para el esfuerzo de atención que se avecina. El primer paso activo es el establecimiento del punto cero. Abre los ojos y elige un punto de referencia frente a ti. Puede ser una mancha en la pared, la llama de una vela, o simplemente un punto imaginario en el espacio vacío a la altura de tus ojos. No debe estar demasiado cerca para no forzar la convergencia ocular, ni demasiado lejos para no perder detalle. Una distancia de 2 o 3 metros es ideal. Fija tu mirada en ese punto. Ahora, aquí comienza el trabajo real. Activa la atención dividida. Mientras tus ojos físicos tocan ese punto en la pared, lleva tu atención mental hacia la parte posterior de tu cabeza, hacia la nuca o el centro del cráneo. Siente tu propia presencia. Dite a ti mismo mentalmente: yo estoy aquí mirando este punto. Debes sentir que estás observando desde adentro, como si estuvieras sentado en un trono detrás de tus ojos. Mantén esta dualidad, el punto allá afuera y tú aquí adentro. Si pierdes la sensación de ti mismo, detente y recupérala. Sin este anclaje interno, el movimiento ocular es inútil. Una vez estabilizada la atención dividida, iniciaremos el movimiento de los 3 círculos. Manteniendo la cabeza totalmente inmóvil, como si fuera de piedra, vas a mover solo los globos oculares. Comienza llevando la mirada lentamente hacia arriba, hacia la posición que marcarían las 12 en un reloj imaginario gigante frente a ti. Siente el estiramiento en los músculos superiores del ojo. Ahora, comienza el descenso hacia la izquierda, hacia el sentido antihorario. Mueve los ojos hacia la posición de las 9. Hazlo lento. Imagina que tus ojos están arrastrando un peso, o que se mueven a través de una sustancia densa como la miel. No permitas que la mirada salte. Debe ser un barrido continuo y pesado. Mientras mueves los ojos a la izquierda, mantén férreamente la atención en ti mismo. No te pierdas en el movimiento. Continúa el arco descendiendo hacia la posición de las 6, mirando hacia abajo sin bajar la barbilla. Siente cómo se tensan los nervios ópticos. Luego, sube por la derecha hacia la posición de las 3, completando el arco de subida hasta volver a las 12. Ese es un círculo completo. Has completado el primer giro de la llave. Sin detenerte, inicia inmediatamente el segundo círculo. Izquierda, abajo, derecha, arriba. Mantén la lentitud. Es muy probable que en este segundo giro sientas que tus ojos quieren parpadear rápidamente o que tu mente te lanza pensamientos irrelevantes. Ignóralo. Es el sistema de defensa intentando romper tu concentración. Tu única tarea es trazar ese círculo perfecto en contra de las agujas del reloj mientras te mantienes consciente de que tú eres el que ordena el movimiento. Procede al tercer y último círculo. Este es el más importante. Al realizar este último giro, visualiza o siente que estás terminando de desenroscar la tapa que cubre tu percepción real. Izquierda, abajo, derecha, arriba. Al llegar nuevamente a las 12, detén el movimiento y regresa suavemente la mirada al punto cero, al centro. Ahora, haz algo contraintuitivo. Suelta el enfoque. Ya no mires el punto fijamente. Deja que tu mirada se ablande y se expanda. No muevas los ojos, simplemente deja de intentar enfocar. Permite que tu visión periférica inunde tu campo visual. Quédate completamente inmóvil en este estado de visión panorámica difusa. En este momento de quietud post-movimiento es cuando ocurre la magia biológica. Has sobrecargado el circuito habitual, y luego lo has soltado de golpe. Es en este silencio visual donde el filtro de la Matrix comienza a fallar. Al no enfocar nada en particular, le estás negando al cerebro los datos que necesita para construir la ilusión tridimensional sólida. Es aquí donde puedes empezar a notar cambios en la textura del espacio. Tal vez la luz de la habitación parezca volverse líquida o granulada. Quizás los bordes de los objetos comiencen a vibrar o a disolverse. Es posible que veas estática visual, colores que no están ahí físicamente, o sombras que se mueven en los extremos de tu visión. Es vital que durante esta fase de apertura, no intentes analizar lo que ves. Si ves una luz, no pienses qué es esa luz. Si intentas analizarla, tu cerebro izquierdo se activará de nuevo, el filtro se cerrará y volverás a la visión normal. Mantente en el estado de testigo silencioso. Solo observa. Acepta cualquier fenómeno visual que se presente sin juzgarlo, sin miedo y sin emoción. Eres un científico, observando un experimento en tu propia conciencia.
Mantén este estado de mirada desenfocada y atención dividida todo el tiempo que puedas soportar. Al principio pueden ser solo unos segundos antes de que el reflejo de enfocar te gane, pero con la práctica podrás sostener esta visión abierta durante minutos. Este protocolo de 3 círculos antihorarios con atención dividida es la base fundamental. No necesitas hacerlo 50 veces. 3 círculos bien ejecutados, con total presencia y lentitud, son más poderosos que 100 hechos mecánicamente. La precisión vence a la fuerza. Recuerda que estás operando una tecnología interna sutil. Al terminar, no te levantes de golpe. Cierra los ojos unos instantes, siente el cambio en la presión de tu cabeza, agradece a tu propia divinidad por la revelación, y luego incorpórate lentamente a tu realidad habitual. Sin embargo, debo advertirte, una vez que haces esto, tu realidad habitual ya no se sentirá tan sólida como antes. Has introducido una grieta en el muro, y a través de esa grieta, la luz de la verdad comenzará a filtrarse, te guste o no. Y es aquí donde entra la resistencia, porque el sistema no deja escapar a sus prisioneros sin presentar batalla. Es fundamental que sepas que en el momento exacto en que comiences a girar la llave de tu percepción, el sistema de control no se quedará de brazos cruzados. La Matrix funciona como un organismo biológico inmenso, y tú, al intentar despertar, te conviertes esencialmente en un virus para su programación de sueño. Por lo tanto, el sistema activará lo que los gnósticos llamaban los guardianes del umbral, y lo que en términos modernos podríamos llamar una respuesta autoinmune de la realidad simulada. Es casi una garantía que, durante tus primeros intentos de realizar los 3 círculos antihorarios, experimentarás una resistencia física súbita e inexplicable. No te sorprendas si tus ojos comienzan a lagrimear profusamente sin razón emocional alguna, o si sientes una picazón irritante en la nariz o en el cuero cabelludo justo cuando alcanzas el punto de mayor concentración. La manifestación más común de esta defensa parasitaria es una ola de agotamiento repentino. Puedes estar perfectamente despierto un minuto y al siguiente, en medio del segundo círculo, sentir un peso plomizo en los párpados y una necesidad abrumadora de dormir o de simplemente detenerte y hacer otra cosa. Tu mente racional, que es la portavoz del sistema, te bombardeará con pensamientos triviales y dudas corrosivas. Te dirá que esto es ridículo, que estás perdiendo el tiempo, que deberías estar revisando tu teléfono o que tienes hambre. Debes entender que estos no son tus pensamientos. Son inyecciones psíquicas diseñadas para romper tu voluntad y devolverte al estado de trance habitual. La fatiga que sientes no es cansancio real, es una fricción energética producida por el choque entre tu nueva frecuencia vibratoria y la densidad de tu cuerpo biológico acostumbrado a la prisión. Si logras perseverar a través de la barrera física y mental y sostienes la mirada desenfocada con la atención dividida, te encontrarás con el segundo nivel de defensa. El miedo instintivo. Al disolverse el filtro que te mantiene ciego a las dimensiones sutiles, es probable que comiences a percibir movimientos en la periferia que tu mente no puede catalogar. Las sombras pueden parecer cobrar vida, o podrías tener la inquietante sensación de que no estás solo en la habitación. Aquí es donde se separan los curiosos de los verdaderos elegidos. El instinto natural será el pánico. El deseo de encender todas las luces, y volver a la seguridad de la ceguera. Pero tú no cederás. Debes recordar que esas presencias o distorsiones visuales siempre han estado ahí. Simplemente no podías verlas antes. Al verlas, no estás en peligro, al contrario, estás recuperando tu posición de autoridad. La actitud que debes mantener ante cualquier fenómeno visual, ya sean luces geométricas, colores imposibles o formas densas, es la de una soberanía absoluta e inamovible. Tú eres la mónada encarnada. Nada de lo que veas tiene poder sobre ti a menos que tú le entregues ese poder a través del miedo. Si sientes una presencia, no reacciones con hostilidad ni con sumisión. Obsérvala con la frialdad de un rey que mira a un súbdito. Mantente en tu centro, anclado en la sensación de yo soy detrás de tus ojos. Esta técnica no es para contactar espíritus ni para pedir favores a entidades. Es para limpiar tu casa. Al sostener tu vibración alta y tu mirada técnica, las entidades parasitarias que se alimentan de tu inconsciencia no pueden tolerar tu luz, y se ven obligadas a retirarse. Estás reclamando tu espacio psíquico. Con la práctica constante, la resistencia disminuirá. El sistema eventualmente reconoce que no puede detenerte, y el velo se vuelve más delgado de forma permanente. Empezarás a notar que tu intuición se agudiza drásticamente en tu vida diaria. Verás las intenciones detrás de las palabras de las personas y sentirás las corrientes de energía en los lugares públicos. Ya no serás un espectador pasivo de tu vida, sino un observador lúcido que opera desde una torre de control que la mayoría de la humanidad ni siquiera sabe que existe. Sin embargo, este poder conlleva una carga. Una vez que has visto los engranajes de la realidad, no puedes fingir que no existen. La ignorancia es una opción que acabas de perder para siempre. Al final de este camino,
La pregunta no es si la técnica funciona, sino si tienes el coraje para soportar la respuesta. Jesús no vino a fundar una religión de templos de piedra y jerarquías humanas. Vino a recordarle a los espíritus atrapados en la materia que su origen no es de este mundo. La enseñanza del movimiento ocular y la atención dividida es el legado técnico de esa misión de rescate. Te revela que tu cuerpo no es quien eres, sino el vehículo que habitas. Y que tus ojos pueden ser las ventanas de la prisión o las herramientas de tu liberación, dependiendo de cómo decidas usarlos. La mónada, esa chispa divina original que eres tú en tu estado más puro, ha estado esperando pacientemente detrás del velo de tus pensamientos automáticos y tu visión condicionada. Durante años, quizás décadas, has buscado la verdad en libros, en videos, en maestros y en filosofías externas, sin darte cuenta de que la maquinaria necesaria para conectar con el absoluto estaba instalada en tu propia biología, esperando a que alguien te entregara el manual de usuario. Hoy has recibido ese manual. La búsqueda intelectual termina aquí y comienza el trabajo experimental. No tomes esta información como un dato curioso más para almacenar en tu cerebro y olvidar mañana. El conocimiento que no se aplica se pudre y se convierte en veneno espiritual. Te invito a que esta misma noche, cuando el ruido del mundo se haya apagado, te sientes en la oscuridad de tu habitación y pongas a prueba la promesa. Desafía al sistema. Gira la llave. Siente la resistencia y atraviésala. No necesitas creer en mis palabras. Necesitas verificar la realidad por ti mismo. La puerta hacia tu verdadera herencia está ahí delante. Invisible para todos, pero evidente para ti. La llave está ahora en tu ojo. Nos vemos en un próximo encuentro.